El mundo no se acabó de golpe. No hubo una explosión nuclear ni un cataclismo repentino. Fue más lento, más cruel. Primero llegaron las noticias de una enfermedad extraña, un virus que parecía una gripe común pero que se propagaba con una rapidez alarmante. Los hospitales se llenaron en cuestión de días, y pronto las morgues no daban abasto. Elías recordaba perfectamente la primera vez que escuchó la palabra resurrección en boca de un médico. No era un término religioso, sino científico. Los muertos no permanecían muertos. Se levantaban, confundidos, con movimientos torpes, pero con un hambre insaciable. Al principio, los gobiernos intentaron ocultarlo. Hablaron de reacciones neurológicas post-mortem, de casos aislados. Pero cuando las calles comenzaron a llenarse de cadáveres caminantes, ya no hubo forma de negar la verdad. Elías tenía 27 años cuando todo comenzó. Vivía en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, trabajaba como técnico en una empresa de telecomunicaciones y soñaba con ahorrar lo suficiente para viajar algún día. Todo eso se desmoronó en cuestión de semanas. Su madre fue una de las primeras en caer enferma. La fiebre la consumió en 2 días, y cuando finalmente dejó de respirar, Elías pensó que había terminado su sufrimiento. Pero aquella misma noche, escuchó golpes en la puerta de su habitación. Era ella, con los ojos vidriosos y la piel pálida, intentando entrar. Elías nunca olvidaría el momento en que tuvo que huir de su propia casa, dejando atrás a la mujer que lo había criado. Desde entonces, llevaba consigo un cuaderno de tapas negras donde anotaba cada lugar que visitaba, cada persona que conocía, cada pérdida que sufría. Si muero, pensaba, alguien sabrá que existí. Los primeros meses fueron un caos absoluto. Las ciudades se convirtieron en cementerios abiertos. Los supermercados eran saqueados, las carreteras bloqueadas por autos abandonados, y los campos se llenaron de refugiados que buscaban un lugar seguro. Elías aprendió rápido, nunca quedarse demasiado tiempo en un mismo sitio, nunca confiar en desconocidos, y siempre tener una ruta de escape. Una noche, mientras se refugiaba en una gasolinera abandonada, escuchó el rugido de motores. Un grupo de sobrevivientes armados irrumpió en el lugar. No eran soldados ni policías, sino saqueadores. Elías se escondió detrás de un mostrador, conteniendo la respiración mientras los hombres revisaban cada rincón. Uno de ellos encontró su mochila y comenzó a revisar el cuaderno. «Mira esto», dijo burlándose. El chico escribe un diario, como si a alguien le importara. Elías, lleno de rabia, salió de su escondite y atacó al hombre con una barra metálica. El golpe resonó en la gasolinera, y los demás se giraron hacia él. Lo que siguió fue una persecución desesperada. Elías apenas logró escapar, pero perdió casi todas sus provisiones. Desde entonces, comprendió que los zombis no eran su único enemigo. Los humanos, desesperados y sin ley, podían ser igual de peligrosos. El invierno llegó, y con él, el hambre. Elías vagó por carreteras cubiertas de nieve, buscando refugio en casas abandonadas. En una de ellas encontró una radio vieja que aún funcionaba. La estática llenaba el aire, pero entre los ruidos logró captar una transmisión. Puerto Gris, ciudad amurallada, seguridad garantizada. Era la primera vez en meses que escuchaba hablar de un lugar organizado. La idea de una ciudad protegida lo obsesionó. Pasó semanas viajando hacia el norte, siguiendo las coordenadas que había anotado en su cuaderno. En el camino enfrentó hordas de zombis, tormentas de nieve y la soledad más absoluta. Pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba la voz en la radio: seguridad garantizada. Finalmente, una tarde gris, divisó los muros de concreto de Puerto Gris. Eran enormes, reforzados con acero y torres de vigilancia. En la entrada, un grupo de soldados lo detuvo. ¿Nombre?, preguntaron. Elías respondió con voz cansada. Lo revisaron de pies a cabeza, buscando mordidas o signos de infección. Cuando confirmaron que estaba limpio, lo dejaron entrar. Dentro, la ciudad parecía un mundo diferente. Había mercados improvisados, niños jugando en las calles, y patrullas armadas que mantenían el orden. Por primera vez en meses, Elías sintió algo parecido a la esperanza. Pero esa esperanza sería efímera. Elías llegó a Puerto Gris al atardecer, con el cuerpo exhausto y la mente al borde del colapso. Los muros de concreto se alzaban como gigantes grises, reforzados con placas metálicas y torres de vigilancia. En lo alto, siluetas armadas observaban cada movimiento de los recién llegados. No era una ciudad abierta, era una fortaleza. En la entrada, un grupo de soldados lo detuvo. «Nombre», dijo uno de ellos con voz seca. Elías respondió, apenas audible.
Lo revisaron de pies a cabeza, buscando mordidas, cicatrices sospechosas, cualquier signo de infección. Elías levantó los brazos, obediente, mientras un guardia pasaba a un detector improvisado por su cuerpo. Finalmente, le dieron paso. Dentro, la ciudad parecía otro mundo. Había mercados improvisados con puestos de comida, niños jugando con pelotas hechas de trapos, y patrullas que recorrían las calles con disciplina militar. Elías sintió un golpe de nostalgia. Era como volver a la normalidad, aunque sabía que esa normalidad era frágil. Los habitantes lo miraban con curiosidad. Un recién llegado siempre despertaba sospechas. Elías caminó por las calles, observando los edificios reforzados con madera y metal, las barricadas en cada esquina, y los carteles que decían, Puerto Gris, seguridad garantizada. Pronto descubrió que la ciudad estaba gobernada por un consejo llamado los Vigilantes, 5 líderes que controlaban los recursos, las patrullas y las decisiones importantes. Nadie entraba ni salía sin su permiso. La gente los respetaba, pero también los temía. Elías fue llevado a un centro de registro. Allí, una mujer de cabello corto y uniforme militar le entregó un brazalete con un número. Esto te identifica como residente temporal, explicó. Si quieres quedarte, deberás trabajar. Todos aportan. Elías asintió. No tenía otra opción. Los días siguientes fueron extraños. Elías trabajó cargando cajas en el mercado y reparando cables eléctricos. Por primera vez en meses, comió pan fresco y bebió agua limpia. Pero la sensación de seguridad era engañosa. Cada noche, escuchaba rumores, desapariciones, patrullas que no regresaban, experimentos secretos. Una tarde, mientras descansaba en una plaza, conoció a Marina, una joven de mirada intensa que estudiaba medicina antes del brote. No confíes demasiado en los vigilantes, le dijo en voz baja. Dicen que buscan una cura, pero lo que hacen en los laboratorios no es para salvarnos. Elías la escuchó con atención. Marina hablaba con convicción, como alguien que había visto demasiado. ¿Qué hacen exactamente?, preguntó. Ella dudó. Luego respondió, experimentan con los infectados. Los encierran, los estudian, y algunos dicen que los están transformando. Esa noche, Elías no pudo dormir. Caminó por las calles silenciosas, observando las luces que provenían de los edificios del consejo. Había guardias en cada esquina, y un aire de secreto que lo inquietaba. Al día siguiente, conoció a Héctor, un mecánico robusto que había perdido a su hijo en el brote. Héctor era directo. Puerto Gris no es lo que parece. Los vigilantes controlan todo, y cualquiera que los desafíe desaparece. Finalmente, conoció a Lucía, una adolescente de 15 años que había aprendido a disparar mejor que muchos soldados. Su mirada era fría, pero en ella había una chispa de rebeldía. Si quieres sobrevivir aquí, le dijo, necesitas aliados. Nosotros no confiamos en el consejo. Tú tampoco deberías. Así nació el grupo de la noche. Se reunían en secreto, cuando la ciudad dormía, para compartir información y planear cómo descubrir la verdad. Elías, que había llegado buscando refugio, ahora se encontraba en medio de una conspiración. Una noche, Marina los llevó a un túnel subterráneo. Aquí es donde guardan a los infectados, susurró. Elías sintió un escalofrío. Bajaron por escaleras oxidadas, iluminados por linternas. El olor era insoportable. Sangre seca, sudor, podredumbre. Al llegar, vieron jaulas. Dentro, zombis encadenados se agitaban, con ojos brillantes y movimientos extraños. Algunos emitían sonidos guturales, como si intentaran hablar. Elías retrocedió, horrorizado. Esto no es una cura, murmuró. Es un ejército. Marina asintió. Los vigilantes creen que pueden controlarlos. Pero lo que están creando es peor que cualquier horda. Elías comprendió que Puerto Gris no era un refugio, sino una trampa. Y ahora, estaba atrapado dentro. Elías pasó los días siguientes con una sensación de desasosiego constante. La imagen de los zombis encadenados en los túneles lo perseguía como una sombra. Cada vez que caminaba por las calles de Puerto Gris, veía a los niños jugando, a los comerciantes ofreciendo pan y agua, y a los soldados patrullando con disciplina. Todo parecía normal, pero él sabía que bajo los muros se escondía un secreto monstruoso. Marina lo buscó una tarde en el mercado. Necesitamos hablar, dijo con voz firme. Lo condujo a un viejo almacén abandonado, lejos de las patrullas. Allí estaban Héctor y Lucía. Héctor, con su barba descuidada y mirada cansada, fumaba un cigarrillo improvisado. Lucía, apenas una adolescente, limpiaba su rifle con precisión meticulosa. Bienvenido al grupo de la noche, dijo Marina.
Elías arqueó una ceja. Grupo de la noche. Héctor sonrió con ironía. Nos reunimos cuando la ciudad duerme. Nadie nos ve, nadie nos escucha. Somos invisibles. Elías escuchó mientras Marina explicaba que llevaban semanas investigando a los vigilantes. Habían descubierto desapariciones misteriosas, patrullas que nunca regresaban, y rumores de experimentos con los infectados. Lo que viste en los túneles es solo una parte, dijo. Hay más jaulas, más mutados. Están intentando crear algo nuevo. Lucía levantó la mirada. No buscan una cura. Quieren control. Si logran dominar a esos mutados, tendrán un ejército imparable. Elías sintió un escalofrío. ¿Y qué piensan hacer ustedes? Héctor apagó su cigarrillo. Descubrir la verdad y mostrarla a todos. Si la gente supiera lo que pasa, se rebelarían. Marina asintió. Pero necesitamos pruebas. No basta con rumores. Debemos documentar lo que vimos. Elías sacó su cuaderno de tapas negras. Yo puedo escribirlo. Cada detalle, cada descubrimiento. Si muero, alguien sabrá que existimos. Lucía lo miró con respeto. Entonces eres nuestro cronista. Las noches siguientes se llenaron de planes. El grupo se infiltraba en diferentes zonas de la ciudad, observaba movimientos de patrullas, registraba nombres de desaparecidos. Elías anotaba todo, creando un archivo secreto que algún día podría ser usado contra los vigilantes. Pero la tensión crecía. Una noche, mientras regresaban del túnel, escucharon pasos detrás de ellos. Se escondieron en la sombra, conteniendo la respiración. Una patrulla pasó cerca, con linternas y armas listas. Elías sintió que su corazón se detenía. Si los descubrían, todo terminaría. Cuando los guardias se alejaron, Héctor murmuró, cada vez estamos más cerca de ser atrapados. Marina lo miró con determinación. Por eso debemos ser más cuidadosos. No podemos fallar. Lucía, con su juventud, quería actuar de inmediato. Deberíamos incendiar los laboratorios. Acabar con todo de una vez. Héctor negó con la cabeza. Eso sería un suicidio. Los vigilantes nos matarían antes de que pudiéramos escapar. Elías intervino. Necesitamos paciencia. Si queremos sobrevivir, debemos ser invisibles. Documentar, reunir pruebas y esperar el momento adecuado. El grupo aceptó su propuesta. Desde entonces, Elías se convirtió en el cronista de la rebelión silenciosa. Cada noche escribía en su cuaderno nombres, fechas, lugares. Cada palabra era un arma contra el consejo. Pero la paranoia crecía. En el mercado, Elías notaba miradas sospechosas. Algunos habitantes parecían saber más de lo que decían. Una mujer le susurró, «Ten cuidado. Los vigilantes tienen ojos en todas partes». Elías comprendió que el grupo de la noche no solo luchaba contra zombis mutados, sino contra un sistema de vigilancia implacable. Puerto Gris era una prisión disfrazada de ciudad. Una noche, mientras escribía en su cuaderno, pensó en su madre. Recordó sus ojos vidriosos, su intento de entrar en la habitación después de morir. Si ella pudiera verme ahora, pensó, ¿estaría orgullosa o me diría que huya? Elías cerró el cuaderno y miró a sus compañeros. Marina, con su convicción. Héctor, con su rabia. Lucía, con su valentía. Ellos eran su nueva familia. Y juntos, enfrentarían la oscuridad. Esa noche escribió, la seguridad es una mentira. La verdad está oculta bajo tierra. Nosotros somos la sombra que la revelará. Elías no podía dejar de pensar en lo que Marina había dicho. Si quieren entender lo que realmente pasa aquí, deben verlo con sus propios ojos. Esa frase se repetía en su mente como un eco constante. Puerto Gris parecía un lugar seguro, pero bajo sus muros se escondía algo oscuro. Esa noche, el grupo de la noche se reunió en el almacén abandonado. Marina desplegó un mapa improvisado de los túneles subterráneos. Aquí, señaló con el dedo, es donde guardan a los infectados. He estado allí antes, pero nunca sola. Esta vez iremos juntos. Héctor frunció el ceño. ¿Y si nos descubren? No saldremos vivos. Lucía, con su rifle apoyado en las rodillas, respondió con frialdad. Prefiero morir sabiendo la verdad que vivir engañada. Elías guardó silencio. Sabía que lo que estaban a punto de hacer era peligroso, pero también comprendía que no podían seguir ignorando lo que ocurría. Finalmente, asintió. Vamos. Descendieron por escaleras oxidadas, iluminados apenas por linternas. El aire era pesado, cargado de humedad y podredumbre. Cada paso resonaba en el silencio, como si los túneles mismos observaran su avance. Al llegar,
Se encontraron con una puerta metálica custodiada por 2 guardias. Marina los guió por un pasadizo lateral, estrecho y oscuro, que desembocaba en una rejilla oxidada. Desde allí podían ver el interior del laboratorio. Lo que vieron los dejó sin aliento. Jaulas alineadas, cada una con un zombi encadenado. No eran los infectados comunes que habían visto en las calles. Estos tenían ojos brillantes, movimientos más coordinados, y algunos emitían sonidos guturales, como si intentaran formar palabras. Elías retrocedió, horrorizado. «Esto no es una cura», murmuró. «Es un ejército». Marina asintió. «Los vigilantes creen que pueden controlarlos. Pero lo que están creando es peor que cualquier horda». Héctor golpeó la pared con rabia. «¿Y la gente sabe esto?» Marina negó con la cabeza. «No. Creen que buscan una solución. Pero lo que buscan es poder». Lucía observaba en silencio, con el rifle preparado. «Si esos monstruos salen de aquí, nadie sobrevivirá». Elías se acercó a la rejilla y miró fijamente a uno de los zombis. El ser lo observó de vuelta, con una intensidad que lo hizo retroceder. No era la mirada vacía de los infectados comunes. Había algo más, algo consciente. El grupo permaneció allí varios minutos, en silencio, observando. Cada detalle era más perturbador que el anterior. Los científicos tomando notas, los guardias vigilando, los mutados intentando comunicarse. Era como presenciar el nacimiento de una nueva especie. Finalmente, Marina los guió de regreso al almacén. Allí discutieron qué hacer. Héctor quería incendiar los laboratorios. Marina insistía en revelar la verdad a la población. Lucía proponía huir. Elías, en cambio, pensaba en silencio. Sabía que cualquier decisión los pondría en la mira de los vigilantes. «Si actuamos ahora, moriremos», dijo finalmente. «Necesitamos pruebas. Debemos documentar lo que vimos y esperar el momento adecuado». Marina lo miró con determinación. «Entonces debemos volver. Tomar notas, dibujar planos, registrar cada detalle». Elías sacó su cuaderno de tapas negras. «Yo lo haré. Cada palabra será un arma contra ellos». Esa noche escribió: «El enemigo no está afuera. Está aquí, detrás de los muros. Y nosotros somos los únicos que lo sabemos». El grupo de la noche comprendió que su misión había cambiado. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de revelar la verdad. Puerto Gris no era un refugio, era una prisión disfrazada de ciudad. Y ellos eran los prisioneros que habían descubierto la llave. Elías despertó con un presentimiento oscuro. Desde que habían visto los laboratorios, el grupo de la noche vivía con la paranoia de ser descubiertos. Cada paso, cada palabra, cada mirada debía ser medida con cuidado. Puerto Gris no era un refugio, era una prisión disfrazada, y los vigilantes eran sus carceleros. Ese día, mientras trabajaba en el mercado, escuchó rumores. «Dicen que atraparon a alguien husmeando cerca de los túneles», murmuró un comerciante. «Una mujer joven, con ojos claros». Elías sintió un escalofrío. Marina corrió al almacén abandonado donde solían reunirse. Héctor estaba allí, golpeando la mesa con rabia. «La tienen», dijo. «La atraparon anoche. Alguien nos delató». Lucía estaba sentada en silencio, con el rifle en las manos, los ojos llenos de lágrimas contenidas. Elías se dejó caer en una silla. «¿Cómo supieron?» Héctor lo miró con furia. «Alguien nos sigue. Alguien dentro de la ciudad sabe lo que hacemos». Marina había sido la más valiente del grupo, la que los había guiado a los túneles, la que había arriesgado su vida para mostrarles la verdad. Ahora estaba en manos de los vigilantes, y todos sabían lo que eso significaba. Nadie regresaba después de ser capturado. Elías abrió su cuaderno y escribió: «Hoy nos traicionaron. Marina está perdida. Pero no podemos abandonarla». El grupo discutió durante horas. Héctor quería organizar un rescate inmediato. «No podemos dejarla morir», decía. Lucía, con voz temblorosa, insistía en que debían esperar. «Si vamos ahora, nos matarán a todos». Elías escuchaba, intentando encontrar una solución. Finalmente, habló. «No podemos enfrentarnos directamente a los vigilantes. Son demasiados. Pero podemos infiltrarnos. Debemos descubrir dónde la tienen y sacarla de allí sin que lo sepan». Héctor asintió, aunque su rabia seguía ardiendo. «Entonces necesitamos información. Yo conozco a alguien en las patrullas. ¿Puede decirnos dónde está?» Esa noche, Héctor se reunió con un viejo amigo que trabajaba como guardia. Le ofreció comida y cigarrillos a cambio de respuestas. El hombre, nervioso, aceptó.
La tienen en la prisión del Consejo, bajo el edificio principal. Nadie entra allí sin autorización. Elías anotó todo en su cuaderno. Prisión del Consejo. Subterráneo. Guardias en cada entrada. Era una misión suicida, pero no tenían otra opción. El grupo de la noche pasó los siguientes días preparando el rescate. Lucía practicaba con su rifle, Héctor fabricaba explosivos caseros, y Elías estudiaba los planos de la ciudad. Marina era más que una compañera, era el corazón del grupo. Sin ella, todo se derrumbaría. La noche del rescate llegó. Se movieron como sombras por las calles, evitando patrullas y guardias. Elías sentía que cada paso lo acercaba a la muerte. Finalmente, llegaron a la entrada subterránea del edificio del Consejo. Héctor colocó un explosivo pequeño para abrir la puerta. El ruido fue mínimo, pero suficiente para alertar a un guardia cercano. Lucía disparó con precisión, derribándolo antes de que pudiera dar la alarma. Descendieron por escaleras oscuras hasta llegar a la prisión. Allí, en una celda fría, encontraron a Marina. Estaba golpeada, con el rostro ensangrentado, pero aún consciente. Al verlos, sonrió débilmente. Sabía que vendrían. Elías corrió hacia ella y la abrazó. No podíamos dejarte. Héctor abrió la celda con una barra metálica, y juntos la sacaron. Pero justo cuando creían que habían logrado escapar, escucharon pasos. Una patrulla entera se acercaba. El grupo se escondió en la sombra, conteniendo la respiración. Los guardias pasaron cerca, pero no los vieron. Aprovecharon el momento para huir por el pasadizo lateral. Al salir a la superficie, corrieron hacia el almacén abandonado. Marina, aún débil, les contó lo que había vivido. Me interrogaron. Querían saber qué había visto en los túneles. Me dijeron que si hablaba, me matarían. Pero lo más aterrador fue lo que escuché. Planean liberar a los mutados. No como enemigos, sino como soldados. Elías sintió que el mundo se derrumbaba. Los vigilantes no solo estaban experimentando con los infectados, estaban creando un ejército. Puerto Gris no era un refugio, era una fábrica de monstruos. Esa noche escribió en su cuaderno: rescatamos a Marina, pero descubrimos algo peor. Los vigilantes no buscan salvarnos. Buscan dominar el mundo con un ejército de mutados. La traición no vino solo de dentro del grupo, sino de la ciudad misma. El grupo de la noche comprendió que su lucha había cambiado. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de detener a los vigilantes antes de que liberaran su creación. Marina, con voz débil pero firme, dijo: no podemos huir. Debemos luchar. Si ellos ganan, no habrá futuro para nadie. Elías la miró y asintió. Entonces seremos la resistencia. Aunque seamos pocos, aunque estemos solos, seremos la sombra que se oponga a su ejército. Lucía levantó su rifle. Héctor apretó los puños. El grupo de la noche estaba listo para enfrentar la oscuridad. Atención en Puerto Gris alcanzó su punto máximo pocos días después del rescate de Marina. El grupo de la noche sabía que habían sido descubiertos. Aunque habían logrado escapar con ella, los vigilantes no eran ingenuos. La ciudad estaba más vigilada que nunca. Las patrullas recorrían las calles con mayor frecuencia y los rumores de ejecuciones públicas comenzaban a circular. Elías sentía que cada paso que daba era observado. En el mercado, los comerciantes lo miraban con desconfianza. En las calles, los soldados parecían seguirlo con la mirada. Incluso en el almacén abandonado, donde solían reunirse, el silencio era más pesado, como si las paredes mismas escucharan. Marina, aún recuperándose de las heridas, les contó lo que había escuchado durante su cautiverio. Planean liberar a los mutados, dijo con voz débil. No como enemigos, sino como soldados. Quieren usarlos para expandir Puerto Gris, para conquistar otras comunidades. Héctor golpeó la mesa con rabia. Están locos. Esos monstruos no pueden ser controlados. Lucía, con el rifle en las manos, murmuró: si los liberan, será el fin. No solo de Puerto Gris, sino de todos. Elías abrió su cuaderno y escribió: el Consejo prepara el estallido. No buscan protegernos, buscan dominar. Y nosotros somos los únicos que lo sabemos. Esa misma noche, el caos comenzó. Nadie supo si fue un accidente o un sabotaje, pero los mutados escaparon de sus jaulas. El primer ataque ocurrió en los túneles, donde una patrulla fue masacrada. Luego, los gritos se escucharon en las calles. Los vigilantes intentaron contenerlos, pero era inútil. Los mutados eran más rápidos, más fuertes, más inteligentes. Elías y su grupo corrieron por las calles, esquivando cuerpos y explosiones.
La ciudad se convirtió en un infierno. Los edificios ardían, los soldados disparaban sin control, y los habitantes huían desesperados. Puerto Gris, la ciudad que prometía seguridad, se derrumbaba en cuestión de horas. Héctor protegía a Lucía, disparando contra los mutados que se acercaban. Marina, aún débil, ayudaba a los heridos que encontraban en el camino. Elías, con su cuaderno en la mochila, sentía que cada palabra escrita se volvía más urgente. Debo sobrevivir, pensaba. Debo contar lo que ocurrió aquí. En medio del caos, el grupo se encontró con una horda de mutados. Eran diferentes a los zombis comunes. Sus movimientos eran coordinados, sus ojos brillaban con inteligencia. Uno de ellos se lanzó contra Lucía, pero Héctor lo derribó con un disparo. Otro atacó a Marina, y Elías lo golpeó con una barra metálica. La batalla fue brutal. Héctor recibió una mordida en el brazo, pero siguió luchando. «¡Corre!», gritó a Lucía. Ella lo miró con lágrimas en los ojos. «No te dejaré». Héctor la empujó con fuerza. «¡Corre!». Elías comprendió lo que estaba ocurriendo. Héctor estaba condenado. La mordida era una sentencia de muerte. Con un último esfuerzo, Héctor se lanzó contra los mutados, sacrificándose para darles tiempo de escapar. Lucía gritó, pero Elías la arrastró. «No podemos quedarnos, debemos salir». Marina, con el rostro lleno de lágrimas, corrió junto a ellos. El grupo logró escapar por una brecha en el muro. Puerto Gris quedaba atrás, consumida por fuego y sangre. Elías miró hacia la ciudad y escribió en su cuaderno. Puerto Gris cayó. No por los zombis, sino por la ambición de sus líderes. Héctor murió como un héroe. Nosotros seguimos vivos, pero la guerra apenas comienza. Al amanecer, se refugiaron en una colina cercana. Desde allí observaron la ciudad ardiendo. Los gritos aún se escuchaban, mezclados con disparos y explosiones. Marina, con voz quebrada, dijo, «No podemos volver. Puerto Gris está perdida». Lucía, con el rifle en las manos, respondió, «Entonces debemos seguir. Buscar otro lugar. La fortaleza del alba». Elías cerró su cuaderno y miró el horizonte. «Sí, pero debemos estar preparados. Los mutados nos seguirán, y no descansarán hasta destruirnos». El grupo de la noche había perdido a Héctor, pero su misión seguía viva. Puerto Gris había estallado en caos, y ahora el mundo era aún más peligroso. Los mutados no eran simples monstruos. Eran algo nuevo, algo que podía cambiar el destino de la humanidad.